Aski suma arumakipanay, takpacha, kilatanaka, kuyakanaka, aksamarkan kamidinakaru. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Proyectos Convocatoria 2020 de Radio UNTDF. Teló, terra de Ñaján. Ese mar de gris que queña camino. Munt chacabá de medio do argente, paciencia de po, ya llegando fin. Yo nací en Avellaneda, en el Hospital Fiorito, y me crié en Dock Sud, donde no solo estaban asentados los caboverdianos, sino que también las distintas colectividades, corrientes migratorias que hubo. Nosotros era como que hubiéramos vivido arrancados de Cabo Verde. Hoy Cabo Verde, lo asocian al mandinga como con cosa de brujería, como el diablo. Independencia, fillos ya no te. Bien, en el mismo lugar donde el sábado anterior quizás estabas bailando, al otro día fallecía alguien y ahí en el mismo lugar se hacía el velatorio. Digo, yo no me puedo morir sin haber ido a Cabo Verde, yo necesito ir. Independencia, fillos ya no te, para no ser libre todo aquel. Cabral camorre, cabral y grito titiqui mundo. Polifonías de Latinoamérica. Hoy tenemos con nosotros Paulina Díaz, afrodescendiente, primera generación de cabosverdianos nacidos en la Argentina. A partir de su historia de vida, nos relate todo el tema de la diversidad cultural, cómo lo ha vivido, quién es, cómo se sintió, cómo construir un nosotros en la sociedad en la cual naciste, has vivido, crecido y te has desarrollado. Soy primera generación aquí nacida en Argentina, descendiente de caboverdianos que vinieron hacia la Argentina en busca de mejor modo de vida. A veces difiero con los afroargentinos descendientes de los esclavizados de la época colonial, porque ellos piensan que los caboverdianos vinieron como inmigrantes. Algunos sí, en el caso de mis padres vinieron como inmigrantes, pero cada uno de ellos que llegó a la Argentina, al menos de mis familiares, la mayoría de ellos vinieron empujados por la hambruna, ya que estaban bajo el yugo de la colonia de los portugueses, que estaban librados a su suerte prácticamente, porque cuando se suscitaban estas hambrunas, que la sequía a veces eran de 7 años, moría mucha gente. En el caso de la isla donde vivieron mis padres, Sant Antón, en una de las hambrunas murió más de la mitad de la población. Eran unos 23.000 personas y murieron 14.000 a raíz de esto.
Entonces, bueno, nuestra inmigración no es una inmigración en busca de nuevos horizontes, no, es empujado por la hambruna, porque yo pienso que si no, nadie sale de su ámbito. Polifonías. Mi abuelo vino en barcos de factoría en 1908, ya anteriormente habían venido mis tíos, fines de 1890. Yo siempre dije que los hijos de inmigrantes sufrimos, al menos los de esa época que fueron empujados así, tanto los caboverdianos como los que vinieron después de las 2 guerras que hubo mundiales. Toda esta gente que salió de su país fue de las mismas circunstancias, que uno se sentía mimetizado también con las otras colectividades. Raíces. La otra cara del Día de la Independencia, ¿no? O sea, esto me hizo pensar un poquito, ¿para quiénes sería la independencia? De nuestros habitantes en la época de 1816, había un grupo de personas que todavía no eran libres, más allá de que la Asamblea del año 13 había presentado un artículo que decía la libertad de vientres y los libertos, pero igual había una parte de la comunidad con que conformaron nuestra patria que estaba en situación de esclavitud, ¿no? Por eso uno... Claro, hasta 1853 estuvieron así. Claro. Y más aún, igualmente, viste que como fue la libertad de vientre, los chicos que nacían después de 1813 seguían a merced de los amos de los padres. Entonces, hasta que no tenían la mayoría de edad, no se liberaban. Polifonías de Latinoamérica. Yo nací en Avellaneda, en el Hospital Fiorito, y me crié en Dock Sud, donde no solo estaban asentados los caboverdianos, sino que también las distintas colectividades, corrientes migratorias que hubo. En 2,5 kilómetros, que era Dock Sud en ese momento, cuadrados, porque después estaba rodeado de arroyos, el río, era una especie de isla prácticamente, y muchas quintas, que ya sabrán que todo alrededor eran viñedos, quintas que los inmigrantes solían trabajar tanto como en su país lo hacían acá. Los caboverdianos no pudieron hacer lo mismo, no trabajaron porque vinieron ya a Buenos Aires, se asentaron en lugares de puerto, en el caso de mi familia Bahía Blanca, otros en Chubut, otros estuvieron en Tierra del Fuego, y bueno, en todos, ahora con esto de la globalización, vamos sabiendo que en cada provincia hay descendientes de caboverdianos. Yo al haber nacido en Dock Sud, donde solamente hace poco tiempo, unos 2 o 3 años atrás, se hizo un cuadernillo que vinieron antropólogos brasileños a hacerlo en conjunto con la comunidad brasileña, con la Embajada de Brasil, se hizo un conversatorio donde hicimos un intercambio. En esa oportunidad, en ese cuadernillo, yo había hecho un relevamiento de la gente que vivíamos en Dock Sud en la década del 50 y el 60. Entonces, solamente en 100 metros, que era la cuadra donde yo había nacido, llegamos a vivir 46 personas, distribuidas por distintas familias, que mayormente siempre antes eran bastante numerosas, y después de los inmigrantes que empezaron a llegar, familiares, con la segunda, tercera oleada de caboverdianos que llegaron acá a la Argentina. Siempre digo que tomé conciencia de que estaba en la Argentina cuando empecé primer grado en 1949. Qué interesante lo que decís. No tenía una noción bien, no. El hecho es que como estaba con los demás inmigrantes, que hijos de italianos, de judíos, que eran mis vecinos, alemanes, todo eso, cada cual tenía los clubes. En el barrio estaban los clubes de cada colectividad, entonces nosotros íbamos de uno, del otro, y no sé, vivía en otro mundo. Era
sentíamos que vivíamos ahí como en una isla, en otro mundo. Entonces yo salía a la esquina de mi casa y ya encontraba a los paisanos de mi papá y era escuchar constantemente el dialecto criol, era con lo que ellos siempre se desarrollaban más. El criol, que es la mezcla que tenemos con los esclavizados de allá en Cabo Verde, al haber sido un lugar que cuando llegaron los portugueses estaba deshabitado, la población se formó con las oleadas que venían que traían de esclavizados del continente, y que en Cabo Verde era donde se hacía la selección. En la isla de Praia está el Pelourinho, el lugar donde tanto era para azotarlos como también para ir diferenciando las distintas categorías de los que iban a ser embarcados para viajar. Entonces ahí, como tiene toda una escalinata de mármol, todavía subsiste ese Pelourinho. Bueno, ahí hacían la selección tal cual se hacía con el ganado. Entonces ahí seleccionaban y dejaban librados a su azar a personas mayores, chicos, enfermos y otros que también escapaban. Y bueno, ya no los recuperaban porque se internaban por las montañas y todo eso, y de esa manera se fue conformando. Después trajeron inmigrantes portugueses. Después la siguiente población fue con esclavos franceses, también los piratas que ahí tenían su refugio. Uno de ellos fue el pirata John Drake. Ahí sí se fue formando nuestra población. Creuve morna, música rainha de nos terra. Rancabo bai bochonli, nesse Cabo Verde suave doce, nos terra mãe. Inspiração de nos poeta, princesa de nos serenata. Na noite serena de luar, debaixo de janela de creteu, na choradinha de vilão. Se boca creuve morna, música rainha de nós terra. Rancabo bai, bochomdi, nesse Cabo Verde suave e doce, nós terra mãe. Inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata. Na noite serena de luar, debaixo de janela de creteu, na choradinha de violão. Cabo Verde sem morna, pra mim é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de povo cristão. Bem botzembonon, se boa é filho de cabo-verdiano. Bem nos junta a voz, no bem cantar, nos morna. Cabo Verde sem morna, pra mim é terra, sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de povo cristão. Bem botzembonon, se boa filho de cabo-verdiano. Bem nos junta a voz, no bem cantar, nos morna.
Cabo Verde se morna, para mim é terra sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão. Bem botzembo não, se boa fiz cabo-verdiano. Bem nos junta voz, no bem cantar, nos morna. Cabo Verde sem morna, para mim é terra sem sol, sem calor. Noiva sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão. Bem pode ser bom, se boa fiz cabo-verdiano. Bem nos junta voz, no bem cantar, nos morna. La ya la ya la, la ya la ya, la ya la ya, la ya la ya la ya la ya, la ya la ya la. Ya ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la 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 ya. La cultura toma formas diversas a través del tiempo y del espacio. Ello manifiesta la originalidad de todos los grupos que componen a la humanidad. Polifonías de Latinoamérica, una realización de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 106.9. Hoy tenemos con nosotros Paulina Díaz, afrodescendiente, primera generación de cabosverdianos nacidos en la Argentina. Retomando esto que decías de tu niñez, que vos no sentías en esos diversos universos de distintos migrantes, no percibías diferencia entre los pequeños niños. Cuando entraste a la primaria, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué cambios pudo haber? Bueno, ya ahí empezás a aprender todo lo referente a la patria, cómo se fue formando, y ahí te das cuenta de que estás en otro país. Como aparte, era ir a la Sociedad Caboverdiana, que estaba a pocas cuadras. Caboverdiana se fundó en 1932. Los que salían a buscar nuevos horizontes o mejor vida eran los hombres. Entonces ellos llegaban acá, trabajaban y después iban trayendo a los hijos varones para que los ayudaran a trabajar también, y por último venían las mujeres. En el caso de mi familia, mi abuelo salió en 1908, mi mamá todavía no había nacido, estaba mi abuela embarazada de mi madre, ella lo vino a conocer acá después de 14 años, cuando ya su padre estaba en el lecho de muerte, así que ella pudo conocer a su padre vestida, la vistieron, maquillaron como si fuera una chica grande, porque menores no podían entrar. No, una vida dura. Y uno al nacer en ese seno, vos ves a tus padres que sufren por el hecho de que nosotros estábamos siempre esperando que pasara el cartero en el barrio con mi hermano, y era preguntarle si tenía cartas para mi casa. Si tenía, ya nos daba la carta y salíamos corriendo a traer la noticia, la carta a mi papá. Y en mi casa, cuando llegaban esas cartas, era toda una ceremonia. Lo leía primeramente mi papá, lo leía en voz alta, después se lo iba pasando, íbamos de menor a mayor, después mi hermana y así hasta que llegaba y todos lo leíamos. Y si era mirar el rostro de mi padre cuando iba leyendo la carta, si traía buenas noticias nos alegrábamos todos y respirábamos, y si lo veíamos con cara de tristeza ya sabíamos que no había llovido en Cabo Verde. Entonces cuando pasaba eso sabíamos que mis parientes que estaban allá habían sufrido lo de la sequía, porque las cartas tardaban 2 o 3 meses en llegar. Así que bueno, las noticias, si eran buenas, esa carta iba por todo el barrio de los paisanos, de personas que
no sabían leer. Me decía, bueno, anda a la casa de fulano, lleva la carta y léesela. Y así. Y bueno, nosotros era llevar las buenas nuevas, la alegría, ver en la cara la alegría. Y si no era de esa manera, ellos sufrían y uno también sufría. Voces de la educación. Yo no sabía eso de que se habían muerto tanta gente por las hambrunas. Mi transcurrir fue así, entre los caboverdianos y mamando también todas las distintas culturas. En esos grupos no existía una discriminación, jamás a mí, alguna amiga, nadie. Pero cuando llegas al colegio, sí, ahí empieza el tema, porque ya hay otros chicos que no son de tu entorno, aunque era un barrio pequeño, siempre va a haber algún chico que llega y no quiere jugar con uno porque dice, con esa negra no juegues. Bueno, ahí también sentí por primera vez el tema de la discriminación. ¿Y qué actitud tomaban los o las docentes, las maestras? ¿Qué Bueno, decían? mira, era otra época y las docentes estaban muy comprometidas con lo que les sucedían a los chicos. Las docentes, incluso recuerdo que como todos éramos hijos de inmigrantes, bueno, mi apellido era re fácil, pero nosotros teníamos que aprender a escribir y a pronunciar los distintos apellidos de nuestros compañeros, de qué país eran sus padres, y bueno, así nos íbamos interiorizando, había de todas las comidas de cada uno, y después estaban los negocios de distintas colectividades que seguían haciendo las comidas típicas de ellos. Con mis vecinos judíos, nosotras los ayudábamos cuando tenían los casamientos a preparar los manteles que ellos escribían en yiddish, marcaban todo, y los manteles después se le ponía con los pétalos de flores, la íbamos pegando donde ellos habían escrito, que la verdad que yo nunca pregunté qué decía. Y así con las distintas colectividades. Cuando llegaron acá a Buenos Aires, la gente de los pueblos originarios, porque hasta ese momento había muy pocas personas y es como que los vecinos del barrio nos sentimos como invadidos por la gente de los pueblos originarios. Así se sintió casi todo el mundo. Ellos vinieron a vivir en casas de inquilinatos, que decían conventillos, se habían alojado varias de estas familias y los hijos, todos se integraron en el colegio estatal que estaba justo enfrente. Ahora mis amigas inmigrantes mandaban a los hijos al colegio de monjas. En las escuelas estatales íbamos el resto de chicos que no se integraban, no tenían un colegio de su colectividad. Y claro, estos chicos llegaron a integrarse en el colegio y en el barrio, y yo me hice amiga de ellas. Cuando mis amigas, que eran mis amigas, las hijas de inmigrantes, se enteran de que yo jugaba y que estaba siempre con ellas, me dice, pero vos, ¿por qué jugás con ellas? ¿No ves que son indios? Vos no tenés que jugar con ellos. Yo voy a jugar igual, son mis compañeros. ¿Qué tiene que ver eso? No entendía el tema de ser indio mucho y qué sé yo. Y mi mamá me hizo entender y me dijo, no, acá los intrusos somos nosotros, dijo, nosotros y todas tus amigas, esta tierra es de ellos. Polifonías. ¿Nos podés comentar acá a la comunidad fueguina, un poco hacer una semblanza de esta comunidad, sí, cómo se organizan, qué celebran? Claro. Bueno, mira, la sociedad se creó en 1932. La mayoría de los caboverdianos viajaban en barcos mercantes. Mi abuelo había venido en barcos de factoría, pero bueno, se estableció después en Bahía Blanca. Pero mis tíos, que también se abocaban a todo lo que fuera el tema mar, barcos o trabajar, porque los caboverdianos también no solo sobre los barcos, sino que también trabajaron en la gendarmería, en la Armada Nacional. En el caso de mi tío, estuvo unos 3 años en una isla cercana a la Antártida, donde quedaban 6 meses sepultados bajo la nieve, que me decía, bueno, salían por una puerta que tenían sobre el techo, en esa isla, porque él me decía, cuando llegaba el barco a traer los víveres, imagínate que rompehielo creo que no existía ni nada de eso, así que esperaban el deshielo para que llegara el barco.
Ahora nosotros con la cuarentena, mirá cómo estamos, imagínate 2 años pasando así con 4 personas encerradas. Y sin internet, Nada, ni celular, ni nada de eso. Con un radio que tenían y nada más, para comunicarse con el continente. Y bueno, ellos crearon la sociedad por ese motivo, porque muchos de ellos no tenían la suerte de conseguir un trabajo. Entonces esta gente solía vivir en casas de inquilinatos, cuando ya no podían pagar el alquiler, debajo de las casas que por ahí tenían 2 o 3 pisos de madera. Entonces en la parte baja se utilizaba como patio y eran lugares muy húmedos. Imagínate, sin calefacción, sin nada, y solía morir de tuberculosis. Y como ellos, cada vez que moría alguien, solían hacer una colecta para poder enterrarlos si esa persona no tenía los medios correspondientes para hacer un velatorio. De socorros mutuos. Socorros ¿no? mutuos. Por eso lo formaron, para que no sucediera más eso, tanto para los entierros como para las enfermedades. Leyendo uno ahí las actas, vos ves la vida del caboverdiano durante todos estos años, cómo fueron ellos solidarizándose con sus pares, ¿no? O con el asociado, porque la sociedad no es solo para el caboverdiano. En ese momento quizás la mayoría eran todos caboverdianos, o bueno, había esposas también de españolas, de otras nacionalidades, que se casaban algunos, que también integraban las distintas comisiones. De esa manera fueron solventando también de las mujeres que quedaban viudas, porque mayormente no tenían después una pensión, como la mayoría eran de familias numerosas, 5, 6, 7, y la sociedad se hacía cargo tanto de los gastos de la persona que había estado enfermo como para solventar a la viuda hasta que pudiera llegar a establecerse, cosa que era bastante difícil. ¿Y qué celebran? No son Bueno, pocos. nosotros nos reunimos no solo para los velatorios, también en el mismo lugar donde el sábado anterior quizás estabas bailando, al otro día fallecía alguien y ahí en el mismo lugar se hacía el velatorio. Y en el velatorio solíamos ir todos. Si era muy cercano la persona que moría, iban los chicos, también asistíamos los chicos. Si no era una persona muy cercana, siempre iban como representante, iban los padres con los hijos mayores. También en las enfermedades. A veces había personas, señoras caboverdianas, que trabajaban en casa de familia, no tenían ningún pariente acá, y cuando se enfermaban, las mismas hijas de caboverdianos se repartían el tema de ir a cuidarla al hospital. Y ahí estaba. Polifonías de Latinoamérica. En 1956 también hubo representantes de ese partido que luchaban desde los distintos países en toda la diáspora, en Doc Sud, y el señor Joaquín dos Santos, que después fue nuestro primer cónsul, él era el presidente de este grupo de representantes en la Argentina. Entonces se estaban formando por distintas localidades que conformaban ese grupo. Había también hijos de caboverdianos, no solo caboverdianos se integraban ese grupo. Yo les hacía las pancartas, me traían sábanas, a veces le sacaban a la señora las sábanas blancas por el tema del apoyo por la independencia de Cabo Verde. Pero yo me sentía bien en eso de colaborar con ellos. Llegaba a mi casa y le decía a mi papá, que Cabo Verde se va a liberar. Y mi papá me pinchaba el globo, como quien dice. Y bueno, fue muy lindo todo eso, haber estado en ese proceso. Empecé a los 12 años. Y en el 75, cuando se liberó, bueno, yo después siempre estuve ligada a la sociedad, y ahí empecé ya a entrar en el tema de colaborar, ayudaba en todo no sé, me encantaba todo eso. Voces de la educación. Hoy los jóvenes, que a lo mejor ya son nietos de caboverdianos, ¿cómo mantienen ese espíritu de la transmisión de todo lo que es la identidad caboverdiana? ¿Desde qué lugar? Y los jóvenes están, la juventud de caboverdiana siempre estuvo ligado a todo eso, los bailes de la colectividad, sino que los hijos de caboverdianos nos reuníamos grupos de
de 70, 80 para despedir el año en las cantinas de La Boca, en despedidas de casamientos. Tremendo fue la participación de los hijos, muy mimetizado con lo de los padres. En mi época fue muy participativa toda la juventud. Después surgieron nuevas generaciones a militar en esto contra el racismo, y veo que las nuevas generaciones se integró totalmente, se organizaron y formaron todo un grupo muy lindo, erradicaron un poco el enquistamiento que había dentro de la Comisión de Mujeres Negras del Cono Sur. Fue una cosa muy linda ver cómo se comprometen. Para mí es un orgullo ver que del seno de la sociedad haya tantos jóvenes comprometidos con todo lo que sea... la renovación generacional, ¿no? Sí. La mayoría fue de la parte de los esclavizados, de los mandingas. Allá en Cabo Verde, cuando hacen el carnaval, siempre hay un grupo de cada localidad que representan el grupo de mandinga de cada localidad, y bueno, bajan de las montañas en los carnavales vestidos con unas polleras, unas típicas polleras de paja. Fíjate que eso ha venido y tenemos nosotros en nuestra propia literatura. Sí. Si podemos rastrear, aparece la palabra mandinga, ¿no? O sea, dentro de algunas horas de literatura gauchesca, creo. Que acá, sí, pero mandinga acá era referido a ellos mismos. Lo que sucede es que fueron siempre muy difíciles de poder dominar. Lo asocian al mandinga como con cosa de brujería, como el diablo. En el Martín Fierro y todo eso, mandinga es el diablo. Lo asociaron con eso, pero era porque era uno de los esclavizados más difíciles de dominar. Soma, diz na luzot se sai a corda, espada no arco, os gramelot, da comanda-se mendigada, chunga mendiga já soma, diz na luzot se sai a corda, espada no arco, os gramelot, da comanda-se mendigada. Luzot ali, luzot lá, diz na panela, eita luzaça, da espanca topa, levanta a fumaça, mendiga é força. Luzot ali, luzot lá, diz na panela, eita luzaça, da espanca topa, levanta a fumaça, mendiga é força, tradição. Olê lá, espada na chão, babrique em mim, viola e bita bem para trás, com chão na peta, a marcar compasso. Olê lá, melot que brota, é que dá brincou. Nina grito, povo da correr, estou mostra o pó, estou perote. Olê, 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 olá, carnaval morada tá incendiado. Olê, 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 olá, carnaval morada tá incendiado. Já soma, diz nó de luzot, se saia de corda, espada no arco, os gramelot, da comanda-se mendigada. Junga mendiga já soma, diz nó de luzot, se saia de corda, espada no arco, os gramelot, da comanda-se mendigada. Luzot ali, luzot lá, diz
Aski suma aruma kipanay, takpacha, kilatanaka, kuyakanaka, aksamarkan kamidinakaro. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina del tronco colonial, identificarse de esa manera, es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Somos la tierra, somos la tierra. Hoy tenemos con nosotros Paulina Díaz, afrodescendiente, primera generación de caboverdianos nacidos en la Argentina. En la actualidad, ¿cuál es tu actividad desde lo que es como mujer descendiente de caboverdianos o caboverdiana? Estoy siempre dentro de mis raíces, participando en la sociedad caboverdiana y dentro del ámbito caboverdiano. Después también lucho por los derechos de las mujeres, cosa que heredé de mi madre. Yo pienso que porque cuando llegó tenía 14 años y se tuvo que abrir ella y su hermana, ya huérfanas acá las dos, abrirse camino por sí sola, que se sintió muy independiente. Entonces, no fue como la mayoría de las mujeres, si bien ya existía todo lo del feminismo. Ella era una persona que no sabía leer ni escribir, pero que tenía una riqueza intelectual tremenda y que abogaba por todo lo que fueran los derechos de las mujeres. Con decirte que en mi casa eso del patriarcado no existió, tuve la suerte de tener padres que nos criaron con la igualdad entre todos los hermanos, todos éramos iguales, el menor y el mayor, y mujer o varón, teníamos los mismos derechos. Polifonías de Latinoamérica. Hace poco el encuentro de mujeres que se hizo en Trelew, fui hasta allá, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y fue muy emocionante. Yo vine hasta acá para desfilar y voy a desfilar, y bueno, lo hice y fue emocionante ver cómo las demás organizaciones le iban dando el lugar a las mapuches. La gente fue solidaria con ellas. Los de la diversidad sexual fueron las que le dieron un lugar en el escenario junto con ellas para que ellas pudieran expresarse. Estamos unidas los pueblos originarios con las otras diversidades, con los más segregados, ¿no? Los afros estamos con ellos, las mujeres afro. Lo que tiene Cabo Verde es que cada isla es distinta. San Vicente es árida. Claro. Sant Antón es la isla de más vegetación, después la isla de Brava es la que tiene más flores. Sant Antón es por los cultivos y eso.
Pero bueno, la vida de ellos es azarosa porque llega la arena del Sahara que les cubre el sembradío. Tienen que hacer muros de contención. Y vos ves allá trabajando, haciendo esos muros, van apilando todas las piedras, mujeres, chicos. Y mirá si en Cabo Verde tuvieran un poco de lo que tenemos solamente en Buenos Aires, serían re felices. Voces de la educación. Nosotros era como que hubiéramos vivido arrancados de Cabo Verde, que yo sentí la necesidad imperiosa de ir a Cabo Verde. Digo, yo no me puedo morir sin haber ido a Cabo Verde, yo necesito ir. Y bueno, cuando ya empecé a sentir eso, en la primera oportunidad que tuve, viajé a Cabo Verde, porque era como que sentía que me habían arrancado de allá. Tengo el sentido bien de mi patria, de Argentina, soy argentina, hoy estoy festejando, tengo acá mi escarapela por las dos independencias, por la de Cabo Verde, que fue el 5 de julio. El 5 de julio. Y la Argentina, que siempre la festejamos a las dos juntas con una comida. Bueno, yo sentía la necesidad de ir en el 2008, era como que iba a reconocer los lugares que yo ya conocía. Así a través que, de la palabra. Exacto. Mientras yo iba escuchando esa música, pasar por todos esos lugares fue emocionante. Raíces. Llegamos allá al pueblo y bajé a la playa. Estábamos ahí al borde de los precipicios, no sabes lo que es la casa, ahí nomás. Y con los pies me metí ahí en el agua y veo los mariscos esos que me decía mi mamá y me lo empecé a sacar. Y mi primo me decía, pero no te lo vas a poder atraer porque se va a echar a perder. Ya te digo, traje tierra de todas las distintas playas, piedra, esto, lo otro. Pero era como que yo ya había vivido ahí, solamente ir a reconocer el lugar. Viví ataques racistas, ¿eh? Sí, tengo hecho denuncia y todo. Sí, sufrí yo, sufrió mi hijo. A él le perdura porque dice que sí, que cuando iba al jardín, digo, pero nunca me dijiste nada, porque a mi hija no le pasó esos episodios con la escuela, pero ella es de un carácter fuerte y es como de ser líder en los lugares que va. Entonces, ella no sintió que le hayan hecho, pero lo ve por su trabajo, con sus compañeros, no hacia ella, pero sí en lugares donde han venido a trabajar chicas de la nueva inmigración negras, que las otras personas que están ahí le hacen esos actos de discriminación. Tremendo. Esto me hace pensar todavía esta violencia que se genera en la sociedad. Sí. Con esto que ya no es solamente a lo mejor una violencia verbal y que todavía seguimos viviendo esta violencia física de lo más descarnada, ¿no? Sí. Entonces, a mí me hace pensar, y por eso trabajo mucho en la visibilidad de los afrodescendientes como una cuestión educativa,
Por eso Claro. considero que esto es muy importante de la más pequeña edad, trabajar en la educación intercultural. Porque a través de tu relato he escuchado, o sea, fíjate, el nosotros, no construir esto del otro, como los otros días hablaba con Beatriz Gualdieri, que también ya entrevisté, y ella me hacía pensar, que yo digo a lo mejor la otredad cultural, en esas diversas culturas, cada uno trae lo suyo, una riqueza insospechada de a lo mejor de hacernos más humanos, pero que no que divida de esa manera tan violenta quienes tienen el poder para descalificar al otro desde donde sea. Por eso digo, qué bueno todos estos movimientos en los cuales vos has participado también, porque te has empoderado de pensar esta cercanía con las comunidades afroindígenas o con los grupos, a lo mejor los nuevos grupos con la diversa identidad de género. Entonces creo que esto es muy importante también llevarlo a los espacios educativos de todos los niveles. Sí, yo trato de difundir todo esto. Polifonías de Latinoamérica. Quería que nos regales como cierre esa poesía en la lengua de tus ancestros y después traducirla. ¿Puede ser? Se llama Teló. Teló, Teló, terra de Ñexent. Ese mar de Cristo que queña caminho. Munt xacabá de meio do ar quente, paciencia do povo xa chega no fim. Ñes cosa tudo fica perdido. Cabra inchada que mana lume. Cabrinha preta, morrena seca, niña castel, xanta saís fumo. Ña sementera pardal crmel. Ña mirada décima leval. Ñes cosas de merca espenhorel, o resto que fica xure ben bescal. Teló, teló, sistud teló. Descompañar do fial constrán. Cuando suba da, cismandar chamán, pambem smia, un plar de son. Adiós, adiós, tierra de mi gente. Este mar de Cristo es mi camino. El mundo ya acabó en el medio del aire caliente. La paciencia del pueblo ya llegó al final. Mis cosas todas quedaron perdidas. El mango de la hinchada se quemó en el fuego. La cabra negra se murió con las sequías. En mi choza ya no sale humo. Mi sembrado, los pájaros se lo comieron. Agradecida desde el programa Polifonías desde Latinoamérica, la saludamos con un abrazo inmenso a Paulina Díaz, representante de los caboverdianos en la localidad de Dosuc y de Wilde también. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias por tu generosidad de lo que nos has relatado sobre lo que es diversidad cultural y la interculturalidad. ¿Cuánto tenemos que seguir nosotros educando por una sociedad más justa? Un abrazo inmenso. Otro muy grande para vos y agradecida por esto. Sabes que vas para no volver, nadie podrá demostrar que la fortuna fue cosa del azar. Luego dirán que estuvimos bien, luego dirás para no volver, la partida fue
Somos la tierra. Somos la tierra. Polifonías de Latinoamérica. Una realización de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 106.9. Donde uno elige lo que quiere hacer el resto de su vida. Para el intercambio, para la discusión, para las ideas. De generación de conocimiento. 106.9. Haciendo comunidad. Lugar de encuentro.